Muy buenas noches, amigas y amigas. Muy buenos días a los que lo vean el video en la mañana o muy buenas tardes si ustedes lo ven en la tarde. Aquí estamos otra vez entre tres amigos conversando sobre algún tema que vamos a encontrar de interés en lo que fue esta semana. Tengo a Mario Molina, que se encuentra en la ciudad de La Paz, y tengo a Hugo Marcelo Valderrama, que está en la ciudad de Cochabamba, y yo, José Luis Almanza, me encuentro en Santa Cruz. Así que va a ser un contacto del eje central. Buenas noches, Hugo. Hola José Luis, un placer saludarte desde Cochabamba, aquí con el frío tradicional de Cochabamba esta época del año, pero bueno, siempre trabajando en aquello que nos apasiona, que es la política, la economía y la coyuntura nacional, ¿no? Buenas noches, Mario Molina, La Paz. Muy buenas noches, José Luis, en principio también a Hugo, muy buenas noches y a todos los que nos ven aquí, pues, en una nueva semana para compartir algunos criterios. Han estado viendo seguramente este campeonato de fútbol en el que Brasil otra vez aparece con, dice, favoritos, pero lo que más nos interesa a los bolivianos probablemente sea qué pasó con la selección boliviana, que en los últimos años no logramos clasificar siquiera a un nivel expectable. Quizás podamos comenzar por este tema, Hugo. Mira, a ver, a mí el fútbol me gusta mucho, ¿ya? Eh, pero hay un tema respecto a lo que pasa con la selección boliviana. Hay que mirar un poco lo que pasa con el contexto general del país. No es que la selección sea pues un granito fuera de una realidad, ¿no? Nuestro fútbol, básicamente, José Luis, es un fútbol amateur. O sea, eso es el problema. O sea, no es un tema de falta de talento, nada. Es un fútbol amateur. Ya, yo justo anteayer estaba hablando con un amigo americano que es experto en formación de deportistas, muchachos jóvenes, y en varios deportes, ¿no? En básquetbol, en béisbol, en fútbol, en Estados Unidos. Entonces, ellos miran al deporte como una inversión de largo plazo. O sea, las escuelas de fútbol ven a los futbolistas como una inversión, o a los deportistas, o a la gente que sea como una inversión de largo plazo. Y así es como usted debe mirar la vida de uno también. O sea, al fin y al cabo, el problema, los problemas de tu vida misma, es un proyecto tuyo a largo plazo, ¿no? Entonces, acá no pasa eso. O sea, acá lo que hay es un fútbol muy amateur. Yo soy muy amigo, recontra amigo de muchos futbolistas. Jorge Flores, por ejemplo, el arquero de Oriente de Blooming, alguna vez estuve en Bolívar. Me tocó jugar, perdón, estudiar economía con Johnny Villarroel. No sé si te acuerdas, el histórico del Ajá. Tigre, ¿no? Fui compañero de colegio de uno de los Galindo, no me acuerdo si de Gonzalo o de Roberto. Uno de ellos estaba conmigo en colegio en básico. Pero bueno, mira, el tema es el siguiente. Estos muchachos salen de jugar muy amateurmente, llegan a un equipo más o menos profesional como los que tenemos acá, porque profesionales no son, y lo primero que tienen es una falta de escuela, falta de estado físico. Entonces entran a un campeonato más o menos profesional, y cuando salen afuera tampoco es que vayamos a lucir a ligas de primer nivel, ¿no? Entonces, esa es nuestra realidad en el fútbol. Ahora Ahora, mira, imagínate competir nosotros, por ejemplo, con un Brasil que tiene jugadores en primer nivel. yo lo que veo, no sé si Mario está de acuerdo conmigo, es que nuestro fútbol ha entrado en un periodo de mediocridad hace más de una década, porque lo que hacemos es nutrir nuestros clubes con jugadores de tercera o de cuarta categoría que se traen de afuera como refuerzo, y hay un empresario privado, un dueño del pase que hace que estos jugadores tengan que jugar, y eso hace que no se dé oportunidad, por ejemplo, a los jugadores nacionales para que puedan ocupar algún sitio en la selección boliviana. No hay renovación, no hay caras nuevas. Bueno, en esta selección sí hay alguno que otro jugador nuevo, pero no son jugadores que hayan tenido mejores oportunidades. Yo no soy experto en fútbol, por si acaso, tampoco es mi deporte más favorito, pero me llama la atención el ver una selección boliviana que ha fracasado en varios intentos, y no creo que sea tema de los jugadores, y no creo que sea tema tampoco del director técnico. Mario. Bueno, yo quisiera iniciar mi participación en este tema planteando un eje
reflexión un poquito diferente a la que ha planteado Hugo, más cercana a la posición de José Luis, en el sentido de que yo creo que el estado del deporte fútbol en el país es un reflejo del estado de toda la política deportiva estatal desde hace más de 20 años atrás. Se remonta a bastante tiempo atrás. ¿Dónde yo creo que está el punto de inflexión del fracaso del deporte boliviano como sistema? No estoy hablando de deportistas individuales que son estrellas, valga citar el caso de Hugo Dellien, el tenista, que ha sido fruto del esfuerzo de sus padres, de él mismo, y ni siquiera de su club al que pertenece le ha debido financiar nunca un solo viaje. Cierro el tema del tenis en ese punto, porque el estado de situación del deporte boliviano es realmente lamentable. En el caso del fútbol, personalmente, creo que el punto de inflexión, y vuelvo al tema futbolero, es la privatización de los clubes que antaño eran clubes que se sostenían con el aporte de los hinchas. Si eran por barrios o en el caso de ciudades pequeñas, de toda una ciudad o quizás hasta de un departamento. Y yo creo que lo que le pasa al Club Bolívar con un propietario, una empresa que a su vez es casi unipersonal, porque la formalidad legal de seguramente una sociedad anónima, pero yo he tenido el cuidado de leer el contrato de cesión de todos los derechos del Club Bolívar a manos de Baiza y su propietario. Hasta el día de hoy no hay un solo piso del edificio que se ha construido en Obrajes en La Paz que esté en uso en del Club Bolívar. O sea, es un negocio que está siendo capitalizado íntegramente por el dueño de Baiza. El Club Bolívar es una fachada y los hinchas del Club Bolívar en realidad ya no son hinchas, simplemente son gente que llena el estadio para a su vez llenar el bolsillo de Baiza. Si es que gana plata. Y esto es un punto importante de ver cuánto gana el fútbol boliviano o si es un negocio a pérdida constante. La pregunta del millón, ¿por qué se sostiene y cómo se sostiene? Entonces, yo veo que el problema global del fútbol es el esquema de propiedad de los clubes con la formalidad de tener socios y inscritos que pagan una cuotita por aquí y por allá, pero al fin y al cabo es un negocio de unos pocos que una vez que consiguen lo que deben ganar, dejan al club en las peores condiciones. Les The Strongest que han sido incautados sus bienes muchas veces por la justicia por falta de pago de impuestos, juicios, etc. Yo quiero hacer un punto aparte aquí y señalar lo siguiente. Creo que en Bolivia nos equivocamos de medio a medio con el fútbol boliviano, estructuralmente teniendo la experiencia brillante, la experiencia que a mí como boliviano me ha henchido el pecho, pero de orgullo, sin ser yo camba, porque he sentido que la camiseta de Tahuichi, cuando salía a competir a los estadios de todo el mundo y ganaba en todo el mundo, yo me sentía representado por esos muchachos jóvenes, chiquillos, que han sido la base del último seleccionado que más o menos ha llegado hasta el Mundial de Estados Unidos y al igual que en este campeonato salimos primero. Pero Mario, la Tahuichi también es una iniciativa privada muy particular de un hombre que decidió impulsar el deporte. Exactamente. La pregunta del millón es ¿por qué los clubes primero no copian los privados y el propio Estado no copia el modelo Tahuichi? Porque el modelo Tahuichi es una
es además una filosofía de trabajo, es una disciplina mental, una disciplina del espíritu de los jóvenes que nos ha permitido llegar al único mundial que, por lo menos yo que ya tengo 60 y pico años, he tenido la suerte en mi vida de ver eso. Los que han venido después de ese mundial no creo que puedan ver, o de repente ven después de la edad que tengo. Entonces, existe un modelo, existe una estructura exitosísima que ha creado campeones mundiales y ahora somos los peores de Sudamérica. Yo solamente quiero recordarles que cuando participamos de ese mundial, a Venezuela le pegamos una paliza de 6-0 o 7-1 o algo así. Sí. Hoy día vemos a una Venezuela que se mide con Brasil y nosotros somos la cenicienta del barrio. Hugo Marcelo, en Cochabamba. A ver, justamente lo que permite que el Bolívar funcione mejor que el resto de clubes es que es privado. O sea, existe una propiedad privada, ¿no? Lastimosamente, la idea de estatizar todo es un problema muy serio en América Latina, muy serio que nos ha llevado luego a tener otros factores políticos más serios, porque la manía de darle cosas al Estado no es que eso sea gratis, ¿ok? Eso sale de algún lado, o sea, de algún lado se tiene que financiar. Y el Estado esas cosas las financia o se endeuda con deuda externa, o emite, o hace inflación, o te cobra impuestos. O sea, las tres cosas siempre acaba, mientras tú más funciones le des al Estado, siempre acaba eso mal. Y la otra cosa es que yo no le veo el problema que los clubes sean privados, básicamente. O sea, yo no le veo a que el fútbol sea rentable. Así se manejan los grandes clubes del mundo, ¿no? Y así se maneja el deporte del mundo. O sea, hay que quitarle el temor a la palabra lucro, rentabilidad, éxito, ¿no? Porque hoy hablaba contigo eso. O sea, a mí, por ejemplo, me choca que la cultura del boliviano sea, hazme este trabajo, pero gratis. O tienes el deber de hacer las cosas tú a pérdida. O sea, por favor, dejemos ese concepto, porque esa cultura básicamente es lo que nos tiene a nosotros en este sistema, ¿no? Y es mala, por si acaso, es malísima. Y mira, yo trabajé un tiempo en Venezuela, y en Venezuela había mucho la manía de pedirle cosas al Estado durante décadas, ¿ya? Bueno, al final el Estado, si te puede dar todo, te va a quitar todo también. O sea, eso es un proceso de te doy, y cuando ya no tienes suficiente capacidad de hacer las cosas por tú mismo, te las voy a acabar quitando. Eso es normal en estos regímenes. Y en el fútbol no debería eso molestarnos. O sea, yo no veo por qué no Wilstermann, a mí me gusta el Wilstermann, por ejemplo. ¿Por qué no Wilstermann sea una entidad privada? De hecho, hace años se discutió la posibilidad de que Wilstermann sea capitalizado por una inversión muy fuerte de afuera. El año que Wilstermann descendió. Ya Wilstermann descendió el año 2010, creo, no me acuerdo. Descendió, era una especie de sociedad, ¿no? Con dirigentes que venían a poner su plata, los dirigentes a Wilstermann ponían su plata, algunos lo hacían con el afán de recuperarla después, otros la perdían, etcétera. Y ahí fue que hubo la posibilidad de decir, ok, convertamos a Wilstermann en una institución seria, convertamos en una empresa privada seria con inversión extranjera. Bueno, la mayor parte de los hinchas acá dijeron que no, y era porque no queremos que sea como Baiza y Bolívar. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, yo no le veo el problema. O sea, yo hasta ahorita no le encuentro el problema a que el señor Claure sea dueño de Bolívar. Yo sinceramente no le encuentro el problema, ¿te das cuenta? O sea, a mí me hubiera gustado que Wilstermann tenga esa posibilidad, porque había la posibilidad, era con gente de Estados Unidos también, entre gente de Bolivia y gente argentina que quería hacer una inversión muy fuerte en Wilstermann, y aquí la gente se opuso simplemente porque no queremos que Wilstermann sea propiedad privada. Yo veo el problema, Huguito, en el sentido de que se ha mercantilizado en exceso el fútbol, o sea, ya no se ve, digamos, a largo plazo, sino el retorno inmediato. Para un dirigente es mucho más barato traerse un jugador de segunda línea del exterior en $2,000, $3,000, estoy diciendo de memoria las cifras, y aquí venderlo en 5,000 y hacer que su jugador juegue a como de lugar en equipos de la liga, pagando y obligando, extorsionando, presionando al director técnico.
a toda costa para que su inversión le rinda. Y eso hace que no se planifique, por ejemplo, que se juegue a nivel de las ligas menores. No se hace un plan a largo plazo que yo pienso que los clubes deberían plantearse, pero no se lo van a plantear cuando está excesivamente mercantilizado de la visión. No se trabaja, por ejemplo, como en algún momento yo leí, no soy experto en fútbol, repito una vez más, el plan Ascargorta, que él planteó trabajar a la Federación de Fútbol y dijo, bueno, hay que poner acá divisiones inferiores, otros equipos de entrenamiento con jóvenes, con niños, y no se lo aprobaron. Dijeron, no, estás loco, o sea, no hay financiamiento para eso, ¿no? Entonces... El tema justamente es de que, a ver, ¿por qué no hay la posibilidad de que se planifique a largo plazo los clubes? Porque los dirigentes ven su gestión muy corta, ¿ya? ¿No? La planificación financiera es a largo plazo y la planificación financiera en el deporte no va a variar porque tiene que manejarse así. El tema es de que los dirigentes ven en el fútbol y en la liga profesional que es así chiquita, o sea, la realidad de nuestra fútbol es así chiquita y lo demás que viene por abajo no funciona, o sea, no hay. O sea, yo te doy el caso de los clubes pequeños que alguna vez yo estaba viendo con amigos. Los chicos juegan por cachos. O sea, su premio del ganar el campeonato es por cachos. Es justamente la falta de inversión en la gente que venga al fútbol de abajo a invertir, a poner premios, a generar escuelas, lo que no permite que el fútbol rinda. O sea, no le pidamos que el inversionista sea un altruista que se vaya a sacrificar. El inversionista que gana plata, ¿ok? Ahora, el tema es que nosotros tenemos que generar más posibilidades de que haya más inversionistas en todas las divisiones del fútbol, en todas las divisiones del deporte. El éxito de Hugo Dellien, por ejemplo, yo lo conozco, y él es porque es una acción privada, o sea, y ahí viene el asunto. Incluso a mí se me criticó cuando un periodista aquí en Paraguay me dice, ¿qué consejo le da a Hugo Dellien? Le digo, bueno, que invierta más, porque aquí no, porque le van a caer con impuestos al día siguiente. Pero claro, o sea, a ver, por favor, o sea, si a ese muchacho me dicen que le doy un consejo, le doy ese consejo, que la deje en Panamá, o que la ponga en Andorra, por ejemplo, que es un centro de inversiones para deportistas, ¿no? O sea, ¿y es por qué? Porque en el país no hay condiciones para la inversión. Lo que mueve el mundo, le guste a quien no le guste, le moleste a quien no me le guste, es la inversión privada. O sea, nadie, ninguno de nosotros, ningún ser humano del mundo se va a sacrificar por el otro simplemente porque quiero sacrificarme. Eso es una cosa muy, muy soñadora, muy poética, pero por favor, estamos hablando de cosas profesionales y el fútbol es un deporte profesional que debe manejarse de esa forma, ¿no? Y hay que dejar de que... Perdón, a Mario, a ver qué tiene que decir. Claro. Lo veo con ganas de hablar ahí. Mira, yo quiero señalar que la última intervención de Hugo, si fuera por primera vez que estuviéramos escuchando esta postura de atraer inversión extranjera, privatizar, etcétera, quizás habría que pensarla. ¿Por qué no? Yo no me opongo. Pero estamos hablando de un modelo que está en vigencia hace más de 20 años, justamente cuando se creó la liga, fue fruto de la privatización de esos clubes. Privatización en el sentido de, no es que eran estatales antes, muy bien apuntaste hace rato, José Luis, siendo clubes de otra naturaleza, clubes de barrio, del viejo esquema, el que quedó totalmente obsoleto frente a la propuesta de hace más de 20 años, cuando se crea la liga, mucho más que creo. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es nuestra eliminación in limine, como diríamos los abogados de la selección boliviana en el Brasil, vale decir, antes de entrar ya estábamos saliendo. En mi criterio, ese es el resultado del modelo semi-empresarial o empresarial, esperando inversionistas que no van a llegar, porque yo creo que la lógica de inversión es para ganar plata y
venir a invertir en un club o en un municipio en el norte de La Paz o en Suchichas, no sé a quién le va a interesar en el extranjero. Ahí yo discrepo absolutamente con Hugo, porque yo creo que esa es labor de los municipios, esa es labor de las escuelas. No es el Estado como el gran estatizador del deporte. No, el Estado a través de sus instituciones, la educación y los municipios que manejan los recursos económicos de todos los bolivianos debieran asignar una parte de esos recursos a la formación de deportistas. Y no es verdad que los deportistas exitosos en el mundo es solo porque tienen la empresa privada que los respalda. En Buenos Aires, la cantidad de canchas de tenis municipales y canchas deportivas de todos los deportes de los grandes clubes argentinos, que no tienen el esquema de Paisa, pero tienen un esquema potente, que tiene una raigambre social que aquí se la ha desvestido en favor de un Paisa. Esta es la gran diferencia. Y yo creo ahí, por eso vuelvo a reclamar, que necesitamos de una política pública que haga que la gran experiencia de la escuela Tahuichi se pueda replicar como un modelo bien financiado, bien sustentado desde la base. Que después los jugadores vayan a dar a ABC equipo de fútbol, a ABC país a jugar, es otra cosa. Pero tendremos una selección seguramente después de ello que no nos deje con el sinsabor en la boca de lo que hemos pasado en este último campeonato sudamericano. Perfecto, Mario. Ya para finalizar, Huguito, ya el tiempo nos está pisando. Hugo. Bueno, a ver, yo he vivido mucho tiempo en Buenos Aires y evidentemente hay canchas de fútbol y todo esto que son, entre comillas, del Estado. Pero básicamente el fútbol y muchos deportes en Argentina han surgido gracias justamente a la inversión privada, ¿ya? Fíjate, el rugby es el caso más particular. Yo he jugado rugby mucho tiempo, y el rugby argentino hasta los años 80 era amateur. O sea, el rugby argentino respondía a los equipos de barrio, a los equipos de las universidades, a las comunidades, y nadie quería que se juegue. Es más, fíjate, Serafín Dengra fue el primer jugador de rugby argentino que se fue a jugar a Francia profesionalmente, después de haber estado en una selección de los Pumas en los años 80. Y a Serafín Dengra se lo multa con la siguiente política bastante idiota. Nunca más podía volver a jugar a los Pumas por haber cobrado, por haber jugado rugby profesionalmente, ¿no? Y evidentemente esos años el rugby argentino era un desastre, ¿ok? Y a mí la historia de Serafín Dengra es muy cómica, porque hoy día todo el mundo lo pone como la figura del rugby argentino, ¿no? El primer jugador argentino que se fue a Francia, pero nadie dice, por ejemplo, que él tuvo que recurrir a su pasaporte europeo para poder jugar en Francia, porque la Argentina, en el momento que él firmó su acuerdo con un club francés de rugby profesional, habiendo él salido de un club amateur, le cayeron encima. Entonces hay que dejar de tenerle miedo al asunto del asunto privado. A ver, yo le tengo terror al Estado, ¿ok? En cualquier nivel que esté. Tal vez la idea sería combinar un poco de Estado. Yo, por ejemplo, me parece bien lo que plantea Mario, que las alcaldías deberían invertir algo más en este tema, no solo del fútbol, sino de varios deportes a nivel educativo, pero sin dejar que esto sea, digamos, solamente también la cuestión privada, pero debería tener algunas normativas, revisarse algunas normativas. Por ejemplo, hoy se está discutiendo cuántos jugadores extranjeros pueden jugar en los equipos de fútbol. Está 4, pero se les permite tener en sus listas hasta 6. Son 11 jugadores. Si son 6, es más de la mitad. Es más de la mitad de extranjeros. A mí personalmente... Lo he visto. Perdón, a mí me parece esa una falsa discusión, porque no va a resolver ni la calidad del fútbol boliviano, ni va a traer más público a los estadios, ni vamos a clasificar, ni siquiera nacionalizando a los futuros extranjeros que vengan a venir.
Bueno, Huguito, decías algo. Bueno, no, de hecho me pareció una cosa bastante alocada, pero volvemos a lo mismo, es que no hay inversión en el fútbol amateur, o sea, el futbolista amateur, la diferencia entre el amateur y el profesional es abismal, ¿no? El amateur juega por los cachos y las medias y el short que le van a regalar a cuando acabe el campeonato y el profesional no. Entonces, esa brecha importantísima entre ambos sectores es lo que no permite que se nutran jugadores de abajo, ¿no? Bien, hemos llegado al límite de tiempo. Aquí me ha salido un aviso que me dice usted está en sus 40 minutos. Así que yo les agradezco mucho, les invito a despedirse. Vamos a estar conversando, este tema es de nunca terminar, en una próxima oportunidad. Mario, para tu despedida. Ha sido un placer compartir esta noche con Hugo y contigo, querido José Luis, y buenas noches. Huguito. Buenas noches contigo, José Luis, hasta el doctor A La Paz y pues a tu público que te está viendo. Y en otra oportunidad seguimos con la tertulia, que es todo interesante. La próxima hablamos de otro tema, nos vamos a meter en el tema de la democracia, vamos a hablar un poco de la democracia en el país. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han visto. Esta es una tertulia entre amigos, no vamos a ponernos de acuerdo en nada, sino solamente enriquecer lo que cada uno de nosotros tiene en materia informativa para que usted también pueda formarse su propio criterio.